buenas noches, les saluda Eduardo Sadot, estamos en su programa El Análisis desde Despierta TV y desde luego saludamos al auditorio de Radio Bahía y de El Gallito y al auditorio que nos escucha en el sureste de México y desde luego en los países del Caribe. El día de hoy trataremos el tema de la comunicación en el gobierno actual y desde luego las mañaneras. Para esto me acompaña un periodista, un hombre que lleva más de 30, de 20 años, no digo los años porque le descubro la edad, pero es un hombre conocido, un hombre valiente, un periodista que se ha caracterizado por hablar fuerte, hablar claro y hablar en serio. Es nuestro amigo, mi amigo muy entrañable, Carlos Ramos Padilla. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por haberse acordado de mi persona y un buen fin de semana para tu audiencia. Al contrario, te lo agradezco y al auditorio les comento, tuvimos problemas con los cables y la comunicación con Beatriz Pajés. Beatriz Pajés se disculpa, pero nos comprometemos a tener un programa la semana que entra también sobre el tema. Y desde luego, Betty, pues un saludo. Volvimos a tener algún problema. Las antenas nos juegan malas pasadas a veces. Pero entremos al tema, Carlos Ramos Padilla. En México, la comunicación tradicional en los medios tradicionales y ahora se ha modificado un poco con las nuevas técnicas para comunicar. En este sentido, tradicionalmente un locutor, un comunicador solamente hablaba y difícilmente tenía una retroalimentación, es decir, el fenómeno clásico de la comunicación que existe y que se da tradicionalmente entre un transmisor, un receptor, regularmente ahí terminaba el ciclo en los medios masivos de comunicación. Pero ahora se ha modificado. El presidente de la República, al llegar a la presidencia, habló de tener de alguna manera la posibilidad de que esto cambie. Y él sostenía que ya no era igual que antes y en ese sentido, en todo el universo de lo que significa la comunicación, iba a ser diferente. Pero parece que la manera de comunicarse del presidente ha descartado y está pagando a lo mejor de más a voceros que no tienen voz, que es vocero, y que desde luego se dedica a él bastante tiempo a hablar. A mí me enseñaron en comunicación, y recuerdo mucho a don Francisco Huerta en la XCW, y don Francisco me decía que lo que no digamos en 5 segundos ya no lo dijimos. Y desde luego, de durar 1 hora o 2 horas hablando con ocurrencias parece que no es realmente lo que deba de hacerse en materia de comunicación. Pero hoy tenemos a un presidente hablando hasta 2 horas, con diversas cosas, improvisando, y un programa implica un esfuerzo de preparación y un esfuerzo de estudios y tener las cosas para poder salir al aire. Y acá no se ha dado ese fenómeno y al contrario, con algunas excepciones en los periodistas, vemos a periodistas que en lugar de hacer preguntas que interesan al público, se hacen preguntas cómodas. Pero Carlos Ramos Padilla, quiero saber tus opiniones y tus reflexiones, por favor. A ver, déjame pensar en voz alta, Eduardo, porque la forma de comunicación del señor López Obrador no ha variado desde que fue jefe de gobierno a la fecha. Quizás sus ocurrencias sí, pero sus mecanismos y su dinámica no. Yo recuerdo cuando jefe de gobierno, presidente Vicente Fox, el señor López Obrador quería marcar agenda, la agenda nacional. Y muchas de las disposiciones que tomaba en sus conferencias mañaneras era a través de bandos. Ahora lo hace de la misma forma, pero a través de memorandas, que yo no sé si constitucional o legalmente, tú sabes más de eso, tienen algún impacto en la respuesta dentro del planteamiento de la justicia. A mí me llama mucho la atención, Lalo, y iremos adentrándonos en algunos temas. Me llama la atención la última aseveración que hizo el presidente de la República hace menos de 48 horas, cuando aceptó que llega a las mañaneras sin tener idea de qué va a hablar y sin tener reflexiones que proponer. Y soltó, porque soltó y así dijo, así me salió,
el asunto del narcoestado, que es una agenda no resuelta, muy grave y creciente en nuestro país, el crimen organizado. Me parece que el presidente de la República, para despertarse todas las mañanas, para despertar a la nación y decir que llega sin ideas, es un motivo realmente de gran preocupación. Tú decías hace unos momentos que el peso de las palabras, el ejecutar una reflexión, el exhibir una posición, debe tener su peso específico. Déjame contarte una anécdota que quizás empata muy bien con tus comentarios, maestro Sadot. Un buen amigo ya afinado, un gran hombre de la cultura, un hombre del deporte y de la comunicación como don Fernando Marcos, en alguna ocasión me lo encontré sentado en mi oficina. Él era un hombre diabético y tenía prohibido cosas dulces y sin embargo siempre llegaba a mi oficina con un barquillo de helado que se lo estaba comiendo mientras platicábamos. Entré a mi oficina y le dije, don Fernando, buenos días, ¿qué hace aquí? Y me dice, tengo una inquietud, Carlitos, me decía Carlitos. Dice, tengo una inquietud. Dígame, don Fernando. Dice, ¿cuántas horas de recorrido transmite usted diario? Le dije, 5 horas, don Fernando. Y me respondió, hable usted lo menos que pueda. Le dije, ¿por qué, don Fernando? Dice, porque la gente lo escucha a usted porque dice cosas inteligentes. Nadie puede decir cosas inteligentes de corrido en 5 horas. Hable lo menos que pueda. Esto quizás se ajusta un poco a lo que te referías a las mañaneras. El presidente de la República debe ser escuchado cuando le habla a la nación por algo que nos interese a los 120 millones de mexicanos. Un asunto que puede ser de seguridad nacional, un asunto que puede ser de transparencia política, un asunto que modifique la conducta de todo el país. Pero no ocurrencias, Lalo, no disparates e incluso mentiras y torpezas. Hemos visto que el presidente de la República se asume como juarista, quiere morir como Juárez, quiere pasar a la historia como Juárez, él lo ha dicho, y sin embargo dice que Juárez se casó con Carmelita Romero Rubio, quien fuera la esposa de Porfirio Díaz. Y así ha cometido una pifia tras otra, y me parece que esto pues no deja muy bien parado al Estado mexicano, que hemos visto lamentablemente en estos momentos, en otras naciones, en otros medios de comunicación, la burla, la mofa que hacen de nuestro presidente, no de México, no del pueblo de México, pero sí del presidente de la República. Y si quieres, ahorita hablamos en las mañaneras de las diferentes rutas, la ruta nacional y la ruta que tiene la 4T. Carlos, es muy interesante lo que dices, sobre todo porque tú, como yo y como muchos comunicadores que seguramente nos están escuchando, y muchos periodistas y muchos locutores, para poder ascender, para poder tener acceso a un micrófono, tuvimos que pasar por un examen y sacar una licencia de locutor. Cuando llega el presidente Peña Nieto, quita la posibilidad de sacar una licencia de locutor. Y tú recordarás, Carlos, que en esas licencias de locutor nos pedían a nosotros el manejo perfecto del lenguaje. ¿Por qué razón el manejo perfecto del lenguaje? Porque cuando un locutor tiene la responsabilidad de hablar en un medio de comunicación que tiene una gran difusión, si se equivoca o dice una palabra equivocada, o si me permiten la barbaridad que tiene algo de sentido, si hablan con faltas de ortografía, la población que te escucha corre el riesgo de repetir y reproducir lo que tú haces. Otro de los elementos que nos pedían es que no debíamos de hablar en público con ninguna influencia de zona o de tono de cualquier parte de la República. Es decir, tratar de que el lenguaje sea lo más adecuado y desde luego que no se note que si eres de Tabasco, que si eres de Jalisco, que si eres de Sonora, que si eres de Veracruz o que si eres de Chiapas, sino procurar usar el lenguaje de la manera más adecuada posible. Y cuando tienes esa responsabilidad de hablar ante un medio de comunicación en la licencia, también te pedían que tuvieras el dominio de idiomas, si no manejar los idiomas, por lo menos saber la pronunciación de los idiomas elementales como es inglés, francés y también algo de alemán. No que lo sepas, pero que sepas pronunciar. Desde luego que sepas pronunciar el español. Y también recordarás, Carlos, que para poder accesar a una licencia de locutor nos pedían ser conocedores de la ley.
de la legislación en materia de comunicación para no incurrir en errores o en faltas, porque estar frente a un medio y con un micrófono implica una gran responsabilidad. Esto es lo único que te daba la posibilidad de accesar a un micrófono. También entendemos que la función de un presidente de la República no es nada más hablar en público. La función de un presidente de la República, el trabajo de un presidente implica una serie de cuestiones todavía aún más delicadas. Estos temas son de los temas que a mí me brincan en la mañanera cuando escucho al presidente de todos los mexicanos decir palabras, sí, muy adecuadas y muy comunes en su estado, pero estás hablando a todos los mexicanos y no debes de hablar con influencia de ningún estado de la República. No es porque se escuche mal, sino es por respeto a todos los mexicanos que varían y que son distintos, y hay que tratar de hablar en ese sentido. Pero si me permites, Carlos, vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos aquí hablando sobre las mañaneras del gobierno federal y desde luego la comunicación del gobierno federal con la relación del gobierno federal con los medios de comunicación. Estamos aquí en Despierta TV, en su programa Análisis, y estamos platicando con Carlos Ramos Padilla. Regresamos en un segundo. Llegaste a mi vida. Tú llegaste a mi vida. Continuamos aquí en su programa El Análisis desde Despierta TV, y hoy estamos con Carlos Ramos Padilla reflexionando sobre la mañanera y la relación de los medios de comunicación con el gobierno actual. Carlos, te decía hace un momento que el estar frente a un micrófono cuando nos pedían sacar la licencia de locutor implica una gran responsabilidad. Y si lo haces desde un medio que tiene difusión no solo nacional sino internacional, implica preparación, conocimientos, cultura y sobre todo una gran responsabilidad. Así es, esta es una tarea muy delicada, maestro Sadot, y tú lo conoces muy bien. Sí, en efecto, déjame decirte que quienes tuvimos que pasar el requisito legal, porque era legal, para poder asumir a un micrófono, era este examen de la entonces Subsecretaría de Radiodifusión de RTC. Era un examen para obtener tu licencia de locutor que consistía en 5 etapas muy importantes, que tenía solamente 3 oportunidades de pasar estos exámenes. Si a la tercera tú no pasabas, jamás podías acceder a un medio de comunicación. Pero estas 5 etapas eran muy importantes, tú las reflexionabas, las mencionabas. Uno era de idiomas extranjeros, tenías por lo menos que tener un conocimiento básico de los idiomas más importantes que se manejaban en ese momento en el mundo. Un examen de tu propia lengua,
el uso adecuado de las palabras, de la sintaxis, de la síntesis, del análisis, un examen sobre la constitución de tu país para que supieras a qué te estabas enfrentando, cuál era tu responsabilidad legal frente al público y frente a los micrófonos. Tenías que pasar un examen de improvisación y tenías que pasar un examen sobre la Ley Federal de Radio y Televisión, en donde te marcaban muy en concreto que no podías hacer uso de doble lenguaje, que no podías poner en riesgo la seguridad nacional, que no podías atentar contra el Estado, muchas cosas que vienen consideradas dentro de la Ley Federal de Radio y Televisión. Este era para el examen de locutor. Pero en aquellos tiempos, maestro Sadot, el periodismo era un oficio y no solamente era considerado así. Había muchas personas que sin saber de comunicación o adentrándose por las tareas del periodismo diario, se iban colocando en los medios de comunicación. Muchos nombres hay, tú los conoces perfectamente. Por ejemplo, el multimencionado Jacobo Zabludovsky era abogado y no conocía de las tareas del periodismo hasta que entró a la televisión y se fue formando de ello. Déjame decirte que hoy el periodismo, la comunicación, es una profesión, no es un oficio. Tenemos que acreditarnos ahora, porque ya no existe la licencia de locutor, pero tenemos que acreditarnos ahora en materia académica con instituciones como la Universidad de México, la Carlos Septién y otras más que están preparadas, acreditadas precisamente para este tipo de actividades. Hoy no tenemos derecho a equivocarnos quienes estamos frente a un medio de comunicación porque somos profesionales. Tenemos una licencia que nos da una autoridad académica para poder ejercer la vocación y la profesión que nosotros escogimos. Pero lamentablemente, y voy a hablar fuerte, como tú le dices, y vamos a hablar en serio, maestro Sadot, lamentablemente nos hemos encontrado que hoy parte de la comunicación está manejada, y de la información, que todavía es más delicado, está manejada por improvisados. Me puedo referir a los famosos youtubers en las redes sociales. Puedo mencionar a quienes acuden a las mañaneras. Digo, mira, todavía hasta hace unos meses tú te levantabas y la información nacional te la proporcionaba un payaso. Ojo, no se confunda, no estoy hablando de las mañaneras, ahorita hablamos de ellas. Estoy hablando de un payaso que es Broso. Broso te despertaba como payaso a informarte lo que ocurría en tu país. Y es un papel muy fácil. Te pones una máscara, te pones una careta, te disfrazas de lo que no eres, y si das una noticia buena, qué bueno para ser payaso. Si me equivoco, soy payaso. Pero ahora pasamos de un payaso informador a un Lord Molécula. O sea, ve la gravedad de lo que te estoy diciendo, porque este Lord Molécula y otros más que se presentan a las mañaneras son los que tú decías voceros del presidente de la República, son los incondicionales del presidente de la República, son quienes están cercanos a la 4T y le hacen y le formulan preguntas al presidente que le ponen el balón para tirar el penal. Señor presidente, ¿qué piensa de los periodistas corruptos? Y va el presidente y habla de los periodistas corruptos porque el pueblo sabe y me lo está pidiendo. Oiga, señor presidente, ¿y usted cómo le hace para estar tan guapo y tener tanta fortaleza física? Entonces el presidente habla de ese tema y empiezan los distractores. Pero son preguntas prefabricadas por gente que está predestinada a entrar, preautorizada a entrar a esas mañaneras. Déjame decirte que hoy precisamente concluyó una serie de conferencias, un seminario que lanzó Carlos Ramírez, nuestro compañero Carlos Ramírez, columnista, a razón de sus 30 años de la columna Indicador Político. Y desfilaron por ahí personajes para exponer el tema muy importantes como Ricardo Alemán o Salvador García Soto. Y al intervenir un servidor, yo les decía, oigan, ¿por qué ustedes, nosotros, quienes estamos en este seminario, no acudimos a las mañaneras? Con los pronunciamientos, con los archivos, con la memoria histórica, con la influencia, con el poder, con el prestigio que tienen ustedes y nosotros, ¿por qué no vamos a las mañaneras? Y la respuesta es porque no nos vamos a prestar a un circo. Las mañaneras son un circo distractor. Y entonces me quedé todavía, maestro Sadot, más preocupado, porque quiere decir que el circo ya se lo entregamos a los payasos, y los payasos están llenando el vacío
de verdaderos periodistas profesionales y preparados para poder enfrentar a una figura presidencial. Nosotros debemos de tener la responsabilidad, la capacidad y la entereza necesaria para hacerle una pregunta interesante al presidente de la República que corresponda al interés nacional y no aceptar jamás una respuesta del presidente que nos diga lo que diga mi dedito. Es que yo tengo otros datos. No, señor. A ver, los datos son estos. Usted tiene que contestar a esto. O si tiene otros datos, ofrézcalos en este momento. Y no está ocurriendo eso. Vimos, y tú conoces muy bien, lo platicamos en privado, lo hago ahora público, el asunto de personajes como el recién nombrado embajador de México en el Vaticano, Alberto Barranco. Un gran amigo, un gran comentarista, un hombre de medios que no tiene experiencia diplomática para estar en una sede tan importante como el Vaticano. Ya fue nombrado. Pero dijo el señor López Obrador que no recurriría a los vicios y a la corrupción de años anteriores y de administraciones ya pasadas. Pero nombra gente improvisada, y tú lo sabes. Nuestra amiga, porque es nuestra amiga, no lo negamos, Isabel Arvide. Isabel Arvide presumió el día de su cumpleaños que había negociado con Marcelo Ebrard el consulado en Shanghái y que se vino a entrampar, no se dio a flote por la pandemia en aquel país. Y sin embargo, es nombrada en Turquía, que yo me pregunté y le pregunté a ella, nunca me contestó porque me dijo, calladitas nos vemos más bonitas. Esa fue la respuesta de Isabel cuando le pregunté, porque yo hablé de la inexperiencia diplomática de Isabel Arvide en las redes, y la única respuesta que yo tuve de ella es, ¿y tú también, Carlos? Y le dije, mira, Isabel, como guerrera del periodismo podemos hablar mucho tú y yo, pero de diplomacia no. Y tú combatiste, ahí están tus escritos y ahí están tus libros, tú combatiste precisamente estas anomalías, estas faltas del gobierno cuando nombra gente preparada para cualquier cargo público de decisión. Y pregunté, ¿siquiera has tenido la oportunidad en materia turística de conocer Estambul? ¿Conoces el idioma al país que vas a llegar? ¿Conoces sus reglamentaciones? ¿Conoces que Estambul, Turquía en general, tiene graves problemas de terrorismo, de comercio de drogas? Que es un país que a través de un puente conecta dos continentes. ¿Sabe lo que representa el Bósforo? ¿Sabe lo que representó Constantinopla? Y nunca contestó. Me dijo, calladita me veo más bonita. Esa fue la respuesta de la diplomática Isabel Arvide. Está molesta conmigo por este tipo de reflexiones, pero lejos de nuestra amistad tenemos un compromiso. Y no se vale negociar por los contactos que tenemos en la Cuarta T, negociar la estabilidad del país, maestro Sadot. Tienes toda la razón, Carlos. Sobre todo, hay un tema que a mí me hace ruido en el oído y que deseo compartirlo con el auditorio y contigo, y tú lo acabas de dejar ver, y casi todos lo dejamos ver, pero no lo mencionamos de frente y no lo decimos de frente. Algunas redes lo manejan, algunos memes lo manejan, pero es un gravísimo sentido de corrupción, Carlos. Un acto de corrupción el nombrar a personas que no tienen capacidad. Es un grave acto de corrupción tomar decisiones sobre la rodilla sobre ocurrencias, porque atrás de eso está la vida de los mexicanos, atrás de eso está el país y decisiones que impactan y trascienden a muchos millones de mexicanos. Cuando el presidente habla de lucha contra la corrupción, nos hace creer, y en eso te lo comparto, yo tengo algo escrito en ese sentido, cómo identificar el patrimonio para poder entender a la corrupción. Y todos tenemos de alguna manera un patrimonio, que una cosa es lo que te cueste, lo que tienes, la liquidez que tengas y la capacidad crediticia. Otro es los bienes materiales, desde tu ropa y los bienes muebles hasta los bienes inmuebles. Pero otra cosa es el prestigio. Y otra cosa también muy grave es el impacto de la norma jurídica y la trascendencia de lo que hagas en una norma jurídica. Y en ese sentido, a mí me lastima mucho que para el presidente, a pesar de que critica al neoliberalismo que funda su ideología en el sentido económico, de pronto, como hoy en la mañanera dice, no es importante tanto el daño jurídico que se está cometiendo y que me interesa que se dé a conocer
lo que dice Lozoya, porque tiene un alto sentido moral, dice él. ¿Qué no es grave y qué no es gravísimo? No es un acto de corrupción nombrar a gente que no tiene conocimientos, Carlos. No es un acto de corrupción que tiene trascendencia económica nombrar a personas que le están haciendo un daño porque no saben ni siquiera administrar, porque no fueron a la universidad, porque no saben, porque no conocen. A mí me parece que nos está mostrando en las mañaneras el presidente otra fase y otra cara de la corrupción, y a la que él voltea para otro lado y no lo ve. Corrupción es cuando alguien en una pandemia está tomando decisiones equivocadas y tiene trascendencia en los mexicanos. Yo creo que eso no lo hemos manejado. Nos dejan ir con la finta de que si robas, eso es corrupción. Pero si te comportas mal, si firmas mal, si te haces pasar por tener un título que no tienes, eso también es corrupción y tiene una gravedad. No se diga en un médico que se haga pasar por médico y te receta y te mata. Es decir, la corrupción se limita nada más a lo que él dice y no ese es el tema. Y lo vemos en las mañaneras. Es corrupción engañar al pueblo. Es corrupción mentir, Carlos. Ese aspecto de la corrupción no se toca. Mira, hay muchas vertientes para hablar de la corrupción. Corrupción no nada más es tomar lo que no te corresponde en materia física, dinero, bienes, no. Corrupción, como tú bien dices, es utilizar a un gobierno para nombrar a gente inepta, a gente inexperta o a gente corrupta. Mira, nunca antes una administración como la actual ha estado salpicada de tantas sospechas de corrupción. Y te doy nombres, digo, a mí no me tiembla la mano ni la lengua, te doy nombres. El caso Bartlett, el caso Heréndira Sandoval o Ackerman, el caso Ebrard. A ver, este caso, el del señor Ebrard, es muy, muy particular. Recordemos que como priista, en la administración de Manuel Camacho Solís, ambos tenían un pacto con Carlos Salinas de Gortari para irse heredando junto con Lozoya Talman y otros tantos que estuvieron en la Facultad de Economía de nuestra máxima casa de estudios. Desde entonces, como estudiantes, pactaron irse compartiendo, protegiendo para llegar al poder. Por eso se prometió y por eso Camacho sentía que él iba a ser el candidato a la presidencia de la República, porque a él le tocaba, no a otro, no a Colosio, a él. Y como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal Manuel Camacho Solís, con un secretario de gobierno como Marcelo Ebrard, contribuyeron a frenar las andanadas y golpes mediáticos del PRD. A mí me dijo el propio Marcelo Ebrard y Manuel Camacho Solís en entrevistas a través de los medios de comunicación que la Ciudad de México no había sufrido tantos agravios y no había sido tan lastimada como en esa época por las manifestaciones del PRD. A Manuel Camacho Solís y a Marcelo Ebrard le tocó negociar, hay que recordar, con Andrés Manuel López Obrador, el activista, manifestante, bloqueador, retirarlo del Zócalo a razón de que venía el grito de independencia cuando cerró no solamente el Zócalo, sino Periférico Sur a la altura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con los barrenderos de Tabasco. Recordemos esas actuaciones. Y después, Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard cambian de bando, cambian de ADN, se vuelven de priistas, se vuelven a radicales de izquierda y a perredistas. Ahora, al fallecimiento de Manuel Camacho Solís, Ebrard es morenista. Pero cuando el jefe de gobierno del Distrito Federal, el señor López Obrador, tenía el ejercicio del poder en la capital, su secretario de Seguridad Pública se llamaba Marcelo Ebrard. Y no hay que olvidar que en ese tiempo ocurrieron los linchamientos de Tláhuac. Y tú lo tienes muy en la memoria, maestro Sadot. ¿Por qué ocurrieron esos linchamientos? Porque el gobierno federal mandó agentes federales a investigar el narcotráfico y el consumo y comercio de drogas en Tláhuac. Y por eso fueron linchados. Lo sabía el jefe de gobierno y lo sabía Marcelo Ebrard. Y Marcelo Ebrard no llegó a salvar la vida de esos agentes porque dijo que no pudo por la orografía. Esa fue su respuesta. Nuestro compañero Carlos Ramírez, que lo mencioné hace unos momentos, y yo sabemos en dónde estaba Marcelo Ebrard en ese momento. Y el señor Ebrard no tuvo los pantalones de dar la cara a la nación. ¿Y sabes qué pasó? Fue destituido por el presidente de la República, pero lo volvió a rescatar López Obrador y lo nombró secretario de gabinete del gobierno del Distrito Federal. Ahí de la mano para arriba. Y luego
El señor Ebrard viene a ser jefe de gobierno y se viene el asunto gravísimo de la línea 12. ¿Qué ocurrió? Que se tuvo que ir del país, se autoexilió. Pero no solamente es la línea 12. Acordemos la construcción de un monumento a un dictador en Paseo de la Reforma, de Azerbaiyán, si no mal recuerdo, que le costó un dolor de cabezas también al gobierno local y al señor Marcelo Ebrard. Y se fue autoexiliado a Francia. Pero decía que no tenía ni pagar la renta ni para rentar un automóvil. ¿Cuánto tiempo estuvo en Francia allá? No tuvo, porque tenía una persecución legal en su contra por la línea 12, no tuvo ni siquiera la oportunidad de venir a las ceremonias de cuando murió Manuel Camacho Solís. Y ahora resulta que el señor es secretario de Relaciones Exteriores para nombrar a Barranco o para nombrar a Isabel Arvide. Pero más que eso, se va a Estados Unidos a responderle a Trump sobre el asunto migratorio, cuando ese asunto le corresponde a la Secretaría de Gobernación, no a la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Y qué se logró ante la pantomima que hubo de una celebración en Tijuana por los resultados que se tuvieron con el señor Trump? ¿Qué se logró? Que nuestra Guardia Nacional fuera el muro humano en el Suchiate para frenar a las caravanas de centroamericanos que entraban al país. Y ahora este grave error que la Cuarta T tanto criticó en la administración de Peña. Acuérdate, cuando Peña apoyó a Trump, lo trajo a México por invitación de Videgaray a través del yerno de Trump y no vino Clinton, saltó la izquierda mexicana, dijo que era un grave error. ¿Y qué hicieron ahora? Llevaron al presidente López Obrador a Washington sin hacer la diferencia entre visita de trabajo y visita de Estado. Había protocolos y no había protocolos. Llevaron a una cena a la gente que no logró los acuerdos del TECMEC. Estaban los invitados que quiso el señor López Obrador o el señor Ebrard, pero los que lograron los acuerdos comerciales importantes para México, ellos no fueron considerados. Y el señor López Obrador allá en Washington, pon atención en esto, maestro Sador, no tuvo la consideración de entrevistarse con ningún demócrata, pero tampoco con ningún migrante. Y aquí en las mañaneras, el señor López Obrador acababa de presumir la gran ventaja mexicana por la economía que estaba siendo soportada por las remesas de los nuestros que nos mandan dinero desde allá, que es una vergüenza nacional. No ganamos por competencia, no ganamos por producción, ganamos por lo que nuestros expulsados en el extranjero nos mandan dinero. Y aún así, cuando lo reconoció el señor López Obrador, fue a Estados Unidos y no tuvo la atención de dirigirse ni entrevistarse con ningún grupo de migrantes mexicanos, menos aún con un demócrata. Si gana el señor Trump, vamos a pagar muy caro esa factura, más que lo que criticaban ellos con el señor Videgaray. Carlos, es sorprendente lo que tú nos dices. Para muchos es conocido, para otros no es tanto, pero en el fondo lo que yo veo y lamento mucho es que veo a un presidente en campaña igual que estuvo durante tres sexenios. Un presidente que está enfrascado en aclarar cuál es el recurso que se utilizó en las mañaneras, en las campañas políticas en los últimos 2 sexenios, pero no tiene la menor intención de transparentar de dónde salió el recurso para que él hiciera campañas durante 3 sexenios. Es decir, vamos a aclarar, vamos a entrarle a todo. No podemos mencionar esas cosas, cada día la censura es mayor, la gente no puede enterarse de eso y sigue engañada. Y a mí me sorprenden muchos mexicanos que siguen viendo a pies juntillas y siguen creyendo en él. Antes había corrupción, hoy no, ahora son otros tiempos. Y yo insisto, Carlos, lo acabas de mencionar, en las mañaneras ya no son una conferencia de prensa realmente, donde se escuche la voz de diversas corrientes y pensamientos de periodistas. Si tú te atreves a mencionarlo, luego sale la ironía y el insulto y el estigma de decir, no, ¿quién es? ¿Es Reforma? ¿Es tal periódico? No, independientemente de todo, es la voz de un mexicano, decía en su programa Voz Pública Paco Huerta, decía, es escuchar y darle voz a los que no la tienen. Y él interpreta las voces a su antojo y a su conveniencia. ¿Qué sucedería
si se prestigiara realmente la mañanera, Carlos, si volviera a ser un verdadero medio de comunicación o simplemente que se reduzca y que el señor presidente, en lugar de estar hablando, se dedique a arrastrar el lápiz, a estudiar y a dar respuestas a los mexicanos. Porque déjame decirte, Carlos Ramos Padilla y auditorio de Despierta TV, el trabajo de un presidente no es hablar bonito o ir a comer en restaurantes o andar recorriendo el país. Ese no es el trabajo de un presidente. El trabajo de un presidente es comprometerse y en sus momentos de reflexión, de trabajo de gabinete, escuchar, porque no escucha, ya sabemos que no escucha, por eso le han renunciado ya el secretario de Hacienda, el director del Seguro Social, y por eso ya lo exhibió también el secretario de Semarnat, que yo no sé qué pasó, pero realmente ya hubo una exhibición y yo no sé qué. Más evidencias de que hay un desorden y ocurrencias y que no se está haciendo un trabajo de gabinete serio, profundo, para dar respuestas, no lo podemos hacer. Hoy tuvimos, Carlos Ramos Padilla, dar a conocer la famosa vacuna. Y ya se le olvidó al presidente, así de rápido, que esa vacuna no llegaría si no fuera por Slim. Y ya se le olvidó cómo acusaba a Slim de ser socio del innombrable Salinas de Gortari, y que no se da cuenta que atrás de eso, gracias a Salinas de Gortari y a Slim, los mexicanos, no por él, sino gracias a esa gestión de Slim y de esos recursos, que yo no sé si esté vinculado a Salinas, vamos a salir adelante con la vacuna. ¿Qué sucede? ¿Por qué esas actitudes, Carlos? Pues mira, tú decías hace unos minutos que habríamos de gestionar el rescate de las mañaneras. Yo diría que hay que rescatar a la investidura presidencial. Mira, es la primera ocasión en la historia contemporánea de México, y te podría decir desde Luis Echeverría a la fecha, en que todos los presidentes, al sentarse en la silla presidencial, que representa el poder de la nación, la imagen de la nación, bueno, desde Luis Echeverría hasta la fecha, todos los presidentes con una estatura y dignidad que representan, se sientan con traje, con corbata y con la banda presidencial. Esta es la primera ocasión en esta administración que yo veo que nuestro presidente se sienta de camisa, se sienta de guayabera, se sienta sin ningún respeto a lo que representa a él mismo. Mira, maestro Sadot, déjame hablarte de los dos rumbos o de las dos rutas que se presentan en este momento en las mañaneras. Uno es el interés nacional, lo que nos interesa a los mexicanos, y otro es el interés de lo que le representa la cuarta T, o déjame ser más claro, de lo que representa en lo personal al presidente de la República. Entremos por la ruta nacional. ¿Qué nos ocupa y qué nos preocupa en estos momentos? No sé, y te soy sincero, maestro Sadot, no sé en dónde marcar la prioridad o cuál sería la prioridad de los rubros que te voy a marcar. Pero, ¿qué nos interesa? La seguridad. Y no solamente a la seguridad nacional de nuestro patrimonio como territorio y como nación. Nos interesa la seguridad de nosotros mismos. Hoy, déjame decirte, por la pandemia y por los crímenes, se están contando los muertos por horas, no por días. La seguridad es un rubro pendiente que ya casi a 2 años de esta administración le sigue echando la culpa a todos, menos a sus irresponsabilidades. Y ya te hablaré en unos minutos más, como el caso Ovidio. Entonces, la ruta nacional nos preocupa la seguridad nacional, nos ocupa y nos preocupa la pandemia. Y no porque exista, sino porque somos el ridículo mundial. Mientras otros países han cerrado todo tipo de actividad que ponga en riesgo la vida humana, aquí la abrimos. Aquí sale el presidente a hablarnos de estampitas. Aquí sale el presidente a decirnos, estamos en fase 3, salgan a restaurantes, no pasa nada. Salgan a darse abrazos. Y vemos un señor como el señor López-Gatell, que yo no sé si duerma tranquilo, después de la serie de mentiras que constantemente da, incluyendo las cifras de quienes han fallecido por el COVID. Hay gente, maestro Sadot, tú y yo lo sabemos, hay gente que con los síntomas llega a un hospital, lo rechazan y se tiene que atender por la vía privada en casa.
Ellos no entran a los registros. Así se salven o así mueran. O hay gente que llegan a los hospitales y por no tener los insumos y los implementos, solamente por eso, son tachados como muerte de neumonía atípica. Entonces está el asunto de seguridad nacional, está el asunto de la pandemia, está el asunto de la economía, maestro Sadot. De acuerdo a las cifras de organismos internacionales y de la banca nacional, vamos a perder este año por lo menos un 12% de nuestra economía. Vamos a tener un menos 12%. Y esto súmale el nivel de desempleo terrorífico que nunca antes en la historia se ha registrado en este país. El sector salud, que no somos ni siquiera capaces de atender a niños en fase terminal con cáncer. A niños, maestro Sadot, a niños. Y el turismo. ¿Tú ya viste el promocional que sacó Sectur? Diciendo que vengan a Guerrero, al estado de Guerrero, y le ponen Warrior. Que a Saltillo le ponen Little Jump. Que a Puerto Escondido le ponen Hayden Port. Es decir, ¿a quién se le ocurre sacar un promocional del gobierno federal diciendo que Guerrero se llama Warrior? Y salió así. Y así pretenden que vamos a tener inversiones. ¿Qué pasó con la cervecera en el norte del país? Simplemente se echó para atrás. ¿Por qué? Por una asamblea levantadedos. No por justicia, no por prioridades, no por inversiones, no por fuentes de trabajo, no por estabilidad, no por crecimiento, no por competencia, no por productividad, por una asamblea levantadedos, como se está haciendo con el aeropuerto, como se está haciendo con Dos Bocas, como se está haciendo con el Tren Maya. Esas son las prioridades de nosotros: seguridad, pandemia, economía, salud, turismo. ¿Cuáles son las rutas o los rumbos de la 4T? La rifa de un avión, que ni siquiera pueden vender, llevan 2 años y no pueden vender un avión. Y se queja el señor López Obrador porque es un lujo. ¿Y no es un lujo donde vive en Palacio Nacional? ¿No representa un mayor lujo y ostentación Palacio Nacional que Los Pinos? Pregunto. Y el señor López Obrador sale en las mañaneras a decir: ustedes usen un solo par de zapatos, lo demás es lujo. ¿Ya viste las corbatas y los relojes que saca diario el señor presidente? ¿Diario? ¿Eso no es lujo? ¿No podría salir con una sola corbata entonces? Entonces su prioridad es el avión presidencial, su prioridad es Dos Bocas, su prioridad es el Tren Maya, su prioridad es el aeropuerto, su prioridad es el festejo de la independencia con antorchas. Estamos en pandemia, por Dios, hombre. Está poniendo en riesgo, tú los conoces bien, maestro Sadot, a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál sana distancia? Ah, pero quiere sus festejos con antorchas. Y vienen casos muy delicados que tú conoces mejor como abogado que yo, maestro Sadot. Los distractores que hemos tenido con 6 personajes, y te los voy a nombrar en 2 etapas. El primer personaje, Genaro García Luna, lo atraparon allá, no acá, allá. Pero eso sí, va a soltar la sopa. Seguimos esperando. Ese fue el compromiso, seguimos esperando. Ah, ya atraparon al Chapo, lo atraparon allá, no acá. Ah, pero iba a soltar la sopa. Seguimos esperando. César Duarte, lo atraparon allá, no acá. Seguimos esperando que suelte la sopa. Las expectativas que ha creado la 4T de la corrupción anterior. Van 3 nombres en una etapa. Te voy a dar otros 3 nombres en una segunda etapa. Ovidio, ¿cómo lo dejaron escapar? Y lo dejaron escapar, y dijo el presidente de la República: yo di la orden. Y lo dijo meses después, semanas después, cuando se dijo que la decisión había sido colegiada, que el presidente no estaba enterado porque andaba de gira. Y el presidente muy hábil te dice: sí, yo lo ordené. ¿Sabes por qué? Porque no hay ninguna responsabilidad legal, porque él no es Ministerio Público. En todo caso, el que tiene la responsabilidad legal fue el que lo liberó. Pero estoy viendo ahí en pantalla las imágenes de Ovidio cuando es detenido. Fíjate bien, le dan la oportunidad frente a gente armada del gobierno federal de tomar un celular y girar él instrucciones para que lo liberen. Y después de eso, en Culiacán hubo un desfile nocturno de sicarios con armas de alto poder festejando que habían liberado al jefe. Y yo pregunto, desde esa fecha hasta acá, maestro Sadot, ¿ha habido inteligencia? ¿Se sabe dónde está Ovidio? ¿Han intentado atraparlo después de este fallido golpe que dieron? No. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Que el presidente de la República fuera a saludar a la mamá del Chapo.
es decir, la abuela de este señor, es decir, la madre de uno de los más sanguinarios sicarios que ha tenido la historia mundial. Y ahí fue el presidente de la República a apapacharle y a decirle, ya recibí tu carta. Segunda etapa, ya te dije un personaje, Ovidio. Te doy otro que cumplió ayer 1 año, Rosario Robles. Detenida porque fue a dar la cara frente a las autoridades de una acusación pública. Y la detuvieron porque se presume se pueda dar a la fuga. Y el tercer personaje, Lozoya, ese sí era prófugo. Y como bien dicta un meme, maestro Sadot, México hizo todo el esfuerzo que ameritaba traer a este sujeto en todo el mundo para recluirlo en un hospital. Entonces, ¿en dónde estamos parados? ¿Cuál es la diferencia legal en el tratamiento entre García Luna, El Chapo, Duarte, Ovidio, Robles y Lozoya? ¿Quién los entiende? Y mientras Rosario Robles lleva 1 año en la cárcel sin tener una sentencia porque no hay una denuncia ni comprobación legal de lo que ha ocurrido, están soltando, están preliberando a reos peligrosos a razón del hacinamiento interno y del COVID. Carlos Ramos, como siempre, espléndido, tienes toda la razón y también yo coincido contigo, corrupción es también desigualdad y cuando a unos los juzgas de un modo y a otros de otro, es desigualdad. Cuando a unos los tratas con un lenguaje atento y a otros con insultos, es desigualdad. Desigualdad es también igual a corrupción. Te voy a leer brevemente antes de salir ya algunos de los mensajes de nuestro auditorio. Dice Kitchen Elegance, ya pongan una hasta aquí a los de Comisión de Luz, te cobran lo que quieren. Jorge Richard Puch, no olvidemos a Isabel Arvide, AMLO la nombra cónsul de México en Estambul. ¿Y ella quién es? Con buena voluntad no es suficiente, se necesita que estén capacitados, no lo que diga el dedito del viejo. No alcanzó el distribuidor de contenido. Libanés, Cancún, hablan de corrupción del pasado y no del actual. Carlos Urpiano, tenemos un gobierno de izquierda disfrazado de democracia. Jorge Richard, los 55.908 muertos de México de COVID son por la negligencia del presidente desde una fonda en plena contingencia. Decía, abrácense, no pasa nada, salgan a pasear con su familia. Jimena Sáenz, vamos camino al comunismo, restrinjan la libertad de expresión, restringen la libertad de expresión, AMLO. Baudelia Mendoza, ¿y tú quién eres? ¿Por qué ustedes neoliberales, neorraterismos, nunca se quejaron de los últimos 6 expresidentes? Eso es corrupción. Yo viví la época del raterismo. Nadie sabía nada de México después que un presidente ganaba. No sé qué edad tenga para decir esto. Ahorita lo comento. Alan Ortega Chumel Torres fue censurado. Ovidio liberado. Lozoya festejado. Alan Ortega Chumel, bueno, ya lo dije. Richard, Jorge Richard, el presidente es un mamarracho, es un sinvergüenza para los 90 millones de mexicanos que no votaron por él. No es posible que tengamos pobres y no medicinas para los niños de cáncer. Richard, no hay dinero para los enfermos, los préstamos son para sus caprichos y compra de votos, digo, apoyos sociales. Cortinas de humo se llaman. Todo esto nos están diciendo y mucho más nos podrán decir. Carlos Ramos Padilla, te agradezco mucho tu participación, tu amistad y que hayas compartido con el auditorio de Despierta TV y en la reflexión aquí con nosotros todos tus comentarios. Y te emplazo, desde luego, tenemos pendiente la reunión y la charla con Beatriz Pajés y desde luego contigo también y esperamos vernos la próxima semana. A partir de lunes continuamos con esto. Carlos, muchas gracias, te lo aprecio, buenas noches. Gracias, el agradecido soy yo, muchas gracias maestro Sadot, quedo emplazado, acepto el desafío y será un verdadero honor poder debatir, confrontar ideas con una mujer espléndida, profundamente nacionalista y escuela de periodismo honesto, íntegro como es Beatriz Pajés. Desde luego que sí. En los controles yo agradezco en la producción a José Luis Palomo, en los controles a Carla Chacín, Adriana Fernández, Ana Guerrero, Sergio Morales, Jimena Sáenz, Marco Mendoza y Alan Pluma. Y a usted que nos ve, que nos escucha del otro lado de la radio, que nos ve del otro lado de la pantalla,
le deseamos lo mejor y seguramente usted ¿qué piensa? Háganoslo saber y estaremos en otra emisión más el próximo lunes. Se despide de ustedes Eduardo Sadot, deseándole éxito en todo lo que emprenda. Muchas gracias, buenas noches.